Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de las plantas silvestres para pájaros, o lo que es lo mismo, qué hierbas del campo pueden comer los canarios, jilgueros, periquitos, agapornis, ninfas y demás pájaros similares. Así que si te interesa el tema de las plantas silvestres, quédate, que empezamos. Durante muchos años los criadores de aves en cautividad han venido utilizando en la alimentación de sus pájaros diferentes tipos de plantas silvestres que recolectaban del campo en diferentes épocas del año, especialmente en primavera, debido a que no solo son muy apetecibles para los pájaros, sino que además poseen una gran cantidad de vitaminas y minerales que permiten completar la alimentación de los pájaros de manera natural. Por ello, a continuación os voy a hablar sobre las plantas silvestres o hierbas de campo más utilizadas en ornitología. La pamplina, alcinio o hierba gallinera es una planta silvestre que contiene una gran cantidad de vitaminas, como la vitamina A, vitaminas del grupo B y vitamina C, y de minerales como el calcio, el fósforo o el potasio, los cuales no solo favorecen la aparición del celo de los pájaros, sino que además, al ser una planta muy apetecible para ellos, si se lo suministramos durante la época de cría, incita a los padres a muchar a los pichones y favorece su correcto crecimiento. Y también, la pamplina se puede utilizar para reducir el estrés y para combatir resfriados y catarros. El bledo es un tipo de planta en la que tanto sus hojas como sus semillas son comestibles para los pájaros. Esta hierba, además de contener vitamina A, vitaminas del grupo B, calcio, fósforo y proteína, posee propiedades antioxidantes, antiparasitarias y cicatrizantes, por lo que su uso se está extendiendo en los últimos años en la ornitología. El cardo mariano, también conocido como cardo borriquero, es una de las plantas más conocidas y utilizadas en ornitología por ser uno de los mejores protectores hepáticos naturales que existen. Además, es un gran antioxidante y contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales necesarios en la alimentación de los pájaros, los cuales contribuyen a regenerar y proteger el organismo, a prevenir y combatir problemas de estreñimiento y a estimular el apetito de los pájaros. Por todos estos motivos, el cardo mariano es ideal para aportar a ejemplares que han sido o que están siendo pigmentados y a ejemplares que están atravesando una enfermedad o que la han atravesado recientemente, ya que tanto el pigmento como los productos químicos afectan al organismo de nuestros pájaros y especialmente a su hígado, por lo que es recomendable suministrarla junto con la mixtura que normalmente utilizamos, o bien si lo preferimos junto a la pasta de cría que utilicemos durante todo el año. El cenizo, además de ser una planta rica en fibra y proteínas, contiene importantes cantidades de vitamina A, B y C y de minerales como el magnesio o el calcio. No obstante, al igual que ocurre con determinados tipos de frutas, verduras u otras plantas, debemos suministrársela con moderación y en pequeñas cantidades a nuestros pájaros debido a sus propiedades laxantes. La cerraja es una de las plantas más nutritivas para nuestros pájaros debido a la gran cantidad de vitaminas y minerales que contiene, especialmente de vitamina A y calcio. Es una planta que podemos dar a los pájaros durante todo el año, pero que sobre todo es ideal para aportársela durante el periodo de precría o durante la cría, ya que no solo favorece la aparición del celo, sino que además estimula el apetito de las aves, favoreciendo que los padres emmuchen más y con más frecuencia a sus crías. De la misma manera, las vitaminas y minerales que contiene ayudan a corregir desequilibrios nutricionales en los pájaros, y su contenido en vitamina C ayuda a combatir y prevenir enfermedades respiratorias. El diente de león contiene una gran cantidad de vitamina A, vitaminas del grupo B y vitamina C, junto a otro tipo de minerales como potasio, hierro o magnesio, lo que la convierten en una hierba muy completa para nuestras aves. Además, es antioxidante y antiinflamatorio, contiene betacarotenos que ayudan a la pigmentación y coloración del plumaje, sobre todo en jilgueros y canarios amarillos y verdes, y también ayuda a tratar trastornos digestivos y enfermedades del hígado. La hierbacana, aparte de ser rica en vitamina C y minerales como el potasio, posee grandes propiedades y beneficios para los pájaros, de ahí que sea una planta muy utilizada por los creadores de canarios y jilgueros, y por ello en determinadas zonas se le conoce vulgarmente como hierba de los canarios o hierba de los jilgueros. El jaramago contiene una gran cantidad de minerales y vitaminas que van a favorecer la entrada en celo de los pájaros, así como su reproducción. Además, es un remedio natural muy utilizado para combatir y curar problemas de afonía en pájaros de canto y para prevenir y tratar infecciones o enfermedades leves del aparato respiratorio. El llantén es una planta silvestre que posee altos niveles de vitaminas del grupo B y vitamina C, junto a algunos minerales como el potasio o el hierro. Es una planta que, además de ser muy apetecible para los pájaros, es antiinflamatoria, antiséptica, diurética y depurativa y ayuda a tratar enfermedades leves del aparato respiratorio. La lengua de vaca es una gran fuente de vitaminas como la vitamina A, B, C, D, E o M y minerales como el calcio, el fósforo, el potasio o el hierro, entre otros, por lo que es una de las plantas más completas que podemos aportar a nuestras aves.
Además, como curiosidad, es la única hierba silvestre que contiene vitamina M, la cual favorece el correcto crecimiento de los animales. Por ello es muy interesante para añadir a la dieta de los pichones durante su primer año. La ortiga es una de las plantas más conocidas y utilizadas por los criadores, especialmente durante la época de preparación para la cría y la temporada de reproducción, ya que sus propiedades y su gran cantidad de nutrientes favorecen y aumentan el celo de los pájaros, favorecen la puesta, ayudan a prevenir y eliminar parásitos intestinales, mejoran el estado de salud de los pájaros, aportándole más energía y vitalidad, y mejoran el brillo de la pluma. Y además, también favorece la pigmentación en canarios amarillos y verdes. La rabaniza es una planta muy similar al jaramago, rica en vitamina A, vitaminas del grupo B y vitamina C, y en minerales como el calcio, fósforo, hierro y potasio. Tiene propiedades antibacterianas, diuréticas, antioxidantes y expectorantes, por lo que sirve para tratar enfermedades leves del aparato respiratorio como el asma, así como para prevenir y combatir la afonía. Además, contiene carotenos que favorecen la pigmentación, mejorando la intensidad de los colores del plumaje de nuestros pájaros. La verdolaga, también conocida como lengua de gato, es una planta silvestre muy apetecible para los pájaros, ya que tiene un sabor muy suave con un ligero toque ácido. Gracias a que contiene gran cantidad de minerales, aminoácidos, ácidos grasos omega 3 y vitaminas, es ideal para tratar la vitaminosis producida por deficiencia de vitamina C y para recuperar pájaros enfermos que no estén en un avanzado estado de la enfermedad. Además, es antioxidante, antiinflamatoria, diurética y depurativa, y es un gran pigmentante natural tanto para canarios de factor amarillo como para canarios de factor rojo. Por último, de la misma manera que el cardo mariano, es un protector hepático natural, por lo que está especialmente indicada para pájaros que hayan sido o que estén siendo pigmentados. El zurrón del pastor, al igual que el resto de plantas, contiene vitaminas, minerales y elementos que son muy importantes y beneficiosos para la salud de los pájaros, ya que se trata de una planta que tiene propiedades antibacterianas, astringentes, tonificantes, cicatrizantes y diuréticas. Por lo tanto, es muy interesante para suministrársela a nuestros pájaros, alternándola con otro tipo de plantas silvestres. En cuanto a las formas que tenemos los criadores de aportarle las plantas, pues son básicamente las siguientes. El método más tradicional y el más utilizado es de manera directa, poniéndosela con una pinza en una zona de la jaula en la que puedan comérsela bien y en la que no puedan ensuciarla con las heces. Otra forma es picándola y añadiéndola en un pastero golosinero, ya sea sola junto con otras frutas o verduras. También es muy común, sobre todo en época de cría, darles hierbas del campo junto a la pasta de cría. Para ello solo tenéis que cortarla en pequeños trocitos y mezclarla junto a la pasta de cría que soléis utilizar. O incluso podéis dejar secar las plantas en un lugar fresco, oscuro y a poder ser con ventilación para evitar que aparezcan hongos, y una vez que la planta está seca la podéis triturar con las manos o bien con algún mortero o máquina de picar para posteriormente tamizarla y conseguir un polvo bastante fino con el que poder mezclar perfectamente la pasta de cría que le suministremos a nuestros pájaros. Este truco es una forma natural con la que podemos conseguir tener plantas silvestres para nuestros pájaros durante todo el año, de forma gratis y 100% ecológica, sin ningún tipo de conservante. Y por último, es habitual encontrar algunos criadores que utilizan este tipo de plantas en forma de infusión, la cual administran junto al agua de los bebederos durante varios días. No obstante, no todas las plantas sirven para hacer infusiones, por lo que si quieres saber más acerca de todas y cada una de las plantas que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo el enlace a una lista de reproducción en la que podéis encontrar vídeos con más información acerca de las diferentes plantas que pueden comer los pájaros. Finalmente, antes de finalizar el vídeo, comentaros que es importante tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de aportarle las plantas a los pájaros, puesto que hay que lavar muy bien las plantas con abundante agua para eliminar posibles restos de polvo de productos químicos que pudieran tener las hojas, flores o semillas. Además, es muy importante que coloquéis las plantas en un lugar de la jaula en el que los pájaros no puedan ensuciarlas, y de la misma manera que las frutas o verduras, debéis retirarlas a los pocos minutos para evitar que se estropeen y aparezcan bacterias u hongos perjudiciales para la salud de los pájaros. Por último, por aquí arriba y debajo en comentarios, te dejo un vídeo en el que te enseño varios trucos para que tus pájaros coman frutas, verduras y plantas silvestres. Y además, si quieres saber qué frutas y verduras pueden comer los pájaros, te dejo también el enlace a los vídeos debajo en comentarios. Espero que el vídeo te sirva y por supuesto te guste, dale a like y compártelo con tus amigos. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis, pulsando el botón rojo que aparece por aquí arriba, para que así puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo el vídeo de verduras para pájaros y como siempre, les espero en el próximo vídeo.